Los índices de lectura están por los suelos. Las personas cada vez tienen menos amigos y una vida más sedentaria. El estilo de vida moderno, las redes sociales y el scroll infinito están sofocando a la persona y atrofiando su cerebro. Nuestro cerebro, en su búsqueda implacable de eficiencia, no mantiene lo que no usa. Y si dejas de retarlo, empieza a decaer. El riesgo más alto es perder la infraestructura misma de nuestro pensamiento, la pérdida gradual de quién eres. Esto podría estar ocurriendo justo ahora, neurona por neurona, en un patrón que se repite todos los días, porque sin darte cuenta, dejaste de leer, dejaste de escribir, dejaste de buscar cosas nuevas y tu cerebro empezó a erosionarse. Pero no te preocupes, tu cerebro está listo para cambiar de rumbo y cuenta con procesos biológicos que jugarán a tu favor. Por ejemplo, la neuroplasticidad. La neuroplasticidad, también conocida como plasticidad neuronal o plasticidad cerebral, es un proceso que implica cambios estructurales, funcionales, adaptativos en el cerebro. Se define como la capacidad del sistema nervioso para cambiar su actividad en respuesta a estímulos intrínsecos o extrínsecos mediante la reorganización de su estructura, funciones o conexiones. Uno de los mitos más extendidos sobre el cerebro y que muchas personas continúan creyendo al día de hoy es que el cerebro se desarrolla únicamente durante la infancia y se vuelve un ente fijo una vez que llegamos a la adultez. Sin embargo, las investigaciones que se han realizado en los últimos años han mostrado que el cerebro es un órgano altamente dinámico que se encuentra en continua adaptación. Claro, el cerebro en desarrollo exhibe un mayor grado de plasticidad que el cerebro adulto. Eso es innegable. Pero también hay aspectos del medio ambiente a considerar. Para un niño, el interactuar con una cuchara es algo completamente nuevo. Tiene que desarrollar su cerebro para aprender los movimientos finos requeridos para manejar la cuchara con destreza. Para un menor, el mundo es un continuo aprendizaje, porque todo es nuevo, todo tiene una nueva experiencia. Y ahora, te pregunto a ti, adulto que me estás viendo, ¿cuándo fue la última vez que aprendiste algo? Y no me refiero a vi un TikTok de datos curiosos. ¿Cuándo fue la última vez que aprendiste una habilidad nueva? Que aprendiste algo nuevo, pero no como un dato curioso suelto, sino como conocimiento estructurado, que requirió de tu esfuerzo. ¿Cuándo fue la última vez que conociste a una persona nueva? ¿Cuándo fue la última vez que aprendiste a hacer algo diferente con tu cuerpo? En la infancia aprendiste a andar en patines, a andar en bicicleta, a rebotar una pelota de básquetbol. ¿Cuándo fue la última vez que aprendiste algo nuevo en los últimos años? Incluso en la primaria a muchos nos tocó tocar esa flauta toda meca blanca que nos daban, pero miren, para muchos de nosotros esa flauta fue el único instrumento que alguna vez intentamos aprender a tocar. Excepto yo. Yo una vez me compré este violín e intenté aprender a tocarlo como durante un mes, la verdad, antes de que uno de mis 18 roomies que vivían conmigo en ese momento, pues me daba mucha pena, la verdad, que escucharan este sonido todas las noches horripilante, así es que dejé de intentar siquiera practicar. Y desde entonces lo cargo en todas mis mudanzas para que acumule polvo en un techo nuevo. Esta es la tesis de mi video. Los cerebros de los niños son mucho más plásticos que los de los adultos. Sí, son una esponja, estamos todos de acuerdo. Pero como adultos no aprovechamos la plasticidad que sigue existiendo como un proceso natural de nuestro cerebro. Vivimos en entornos empobrecidos y sin retarnos, desperdiciando uno de los procesos más importantes del ser humano, la capacidad que tiene nuestro cerebro de adaptarse, la neuroplasticidad. Amigos, volvió. Regresó el mayor partner de este canal, Opera. Ya estábamos extrañando la O de nuestro corazón. Porque en este canal yo siempre les digo que tenemos que salir a tocar hierbas, a correr, a comer fibra. Pero también tenemos tareas y trabajo que entregar. Tenemos que estar frente a la pantalla. Pero ¿qué tal si optimizamos el tiempo que pasamos frente a la pantalla con un navegador que nos ayude a concentrarnos y ser más productivos? Opera está diseñado pensando en tu productividad. Mi función favorita es el split screen, donde puedo leer y escribir al mismo tiempo. Y ahora puedes dividirla hasta en 4 pantallas. Y esto seguido muy de cerca por el control flotante para la música. Reproductor que puedo desconectar y utilizar incluso fuera del navegador. Y controlar la música sin interrumpir mi trabajo. Organizo las pestañas por islas de acuerdo a cada tema y ahora puedo ponerle a cada uno su propio nombre y color. Además de que puedes desplegarlos y contraerlos para ahorrar espacio.
todo se mantiene organizado sin que tu navegador se vuelva un caos. Además, OpenAI integra de forma nativa una inteligencia artificial a la que puedes pedirle desde resumir información hasta rebotar ideas creativas sin tener que iniciar sesión, sin tener que abrir más pestañas, todo directamente desde la barra lateral. Puedes abrirlo haciendo clic en el icono situado en la esquina superior derecha del navegador. O si necesitas una respuesta rápida sobre una página web, con OpenAI no necesitas hacer capturas de pantalla ni compartir enlaces. Analizará automáticamente la página web y te proporcionará contexto, información e incluso traducciones. OpenAI también puede ser tu aliado contra la desinformación. ¿Acaso leíste un artículo interesante y quieres verificar la veracidad de los datos? Pues puedes pedirle a OpenAI que verifique las fuentes del artículo que estás leyendo. Innovar también significa atreverse a dejar atrás las herramientas de siempre para probar algo superior. Descarguen Opera de forma completamente gratuita usando el enlace que les dejo en la descripción y lleven su flujo de trabajo al siguiente nivel, al mismo tiempo que apoyan a este canal. Es curioso porque aunque el término neuroplasticidad podría utilizarse dentro del marco de aprender algo nuevo, nos tomó varios intentos aprender sobre la neuroplasticidad. De hecho, fue un italiano llamado Michel Vincenzo Malacarne. Gran nombre, amigo. Excelente marketing tu nombre. Hizo un experimento en 1793 que podría ser el primer registro del efecto de la neuroplasticidad en animales. Lo que hacía este señor era hacer pares de animales. Uno de los dos animales era entrenado durante años y después Michel Vincenzo Malacarne les hacía disecciones a ambos animales. Y lo que descubrió es que el cerebelo de los animales entrenados era sustancialmente más grande que el cerebelo de los animales no entrenados. Sin embargo, se nos olvidó. Como humanidad, pues nadie le puso atención y nadie siguió construyendo sobre el descubrimiento del experimento de Malacarne. En 1890, otro señor llamado William James volvió a proponer en un libro titulado Principios de Psicología que el cerebro y sus funciones no eran fijas. Pero nadie lo peló y otra vez nadie construyó sobre esa idea. Se nos volvió a olvidar. De hecho, la creencia del cerebro como un ente fijo sigue existiendo hoy en día para muchas personas. Y fue en los últimos 15 años que el concepto de neuroplasticidad se comenzó a extender más y más. Y aquí les tengo un chismecito. Una de mis mejores amigas, Carlita, ya la conocen, ya les he platicado de ella varias veces. En mi primer video hablando sobre neuroplasticidad en este canal, uno que subí por allá en el 2023, una amiga suya, que era psicóloga, según recuerdo, era psicóloga, le escribió para decirle que la neuroplasticidad no existía, que estaba inventando conceptos y desinformando a la gente. Y mi respuesta en ese momento fue tomar un screenshot del número de artículos indexados en el Centro Nacional de Información de Biotecnología, los cuales superaban los 220,000 artículos, y mandárselo. Y la verdad es que no la juzgo. Esta es la tabla de publicaciones que contienen el término neuroplasticidad por año. Y si ella se graduó de psicología en 2002, en ese momento solamente se habían publicado 7,000 artículos haciendo referencia al tema. El 2% de los 333,000 artículos que existen hoy en día. Imagínense que desde el 2023 que le mandé el screenshot, se ha publicado 1/3 más de artículos y un 98% de los artículos que han desentrañado el tema se publicaron después de su graduación. Ojo aquí que es muy importante, uno siempre se debe seguir actualizando. Y también sacarse la cabeza del nicho de vez en cuando. Sobre todo hoy en día, con la cantidad de herramientas a las que tenemos acceso, de verdad que a diario se rompe un paradigma. Por ejemplo, ¿sabían que cuando recién empezaron a analizar el cerebro se pensaba que todo el cerebro era una sola neurona? O sea, que era una célula así gigantescota con 1000 ramificaciones. Y a eso, o sea, a esa teoría de creer que todo nuestro cerebro era una sola neurona, se le llamaba doctrina reticular. ¿Saben quién de hecho pensaba eso? O sea, se murió creyendo eso. Golgi, sí, el del aparato. Con todo y su premio Nobel, él creía que todo nuestro cerebro era una neuronota. Se tuvieron que desarrollar mejores herramientas y tinciones para alcanzar a distinguir que entre ramificación y ramificación existía un pequeñísimo espacio que separaba a cada neurona. Ese pequeñísimo espacio es lo que hoy en día conocemos como sinapsis. Pero bueno, esta idea de que nuestros cerebros están fijos de algún lado tuvo que salir. Resulta que nuestras neuronas son lo que se conoce como postmitóticas. Y no significa que no les interese ver lo que anda haciendo el vecino. Significa que no realizan mitosis. La mitosis es la forma en la que las células de nuestro cuerpo se dividen.
Todas las células de nuestro cuerpo, excepto las germinales, dígase de las que formarán óvulos y espermas, se dividen a través de mitosis. Bueno, con la excepción de las neuronas. Ellas no se dividen. Y hay varias razones por las cuales nuestras neuronas no se dividen. Por ejemplo, está el llamado costo de la especialización. Piensa en tu dedo gordo del pie. Piensa en él. Ahora, muévelo. ¿Cómo lo moviste? ¿Cómo pasó esa magia extraordinaria de mover tu dedo gordo del pie? Estaba ahí tieso y ahora lo estás moviendo. Para que eso sucediera, tu cerebro tuvo que mandar una orden desde acá arriba hasta el dedo gordo de tu pie. Muévelo otra vez. Ahí fue, otra orden recorriendo todo. Para que esa orden llegue de nuestro cerebro hasta nuestro dedo gordo del pie, debe haber algo que la lleve. Debe haber una conexión que conecte nuestro cerebro con esta parte tan lejana de nuestro cuerpo, con el dedo gordo del pie. Y esa conexión se logra a través de axones. Recordarás a las neuronas, que siempre las dibujamos así. Eso largo que tienen ahí, eso es el axón, que es el bracito de la neurona a través del cual viajan las señales que la neurona quiere comunicar, ya sea a otra neurona o a una célula que realice una acción, como un movimiento. Algunos axones llegan a medir hasta 1 metro. De hecho, algunos de los que conectan nuestra parte inferior del cuerpo suelen ser axones larguísimos. Ahora, durante la división celular se debe reestructurar completamente la célula. Digamos que en cierta forma la célula madre muere para dar vida a 2 hijas. Se parte en 2. Si esta neurona, que tiene un cablezote que conecta con el dedo gordo del pie, se quisiera dividir, tendría que deshacerse de ese cable y una nueva neurona tendría que cablear hasta allá. Obviamente es más sencillo cablearte cuando mides unos cuantos centímetros a cuando eres un señor con 2 divorcios y una multa del SAT. Las neuronas son algunas de las células más especializadas morfológica y funcionalmente del cuerpo. Una sola neurona puede tener un axón que se extiende más de 1 metro o miles de ramificaciones dendríticas con contactos sinápticos altamente específicos. La división celular requeriría el desmantelamiento completo de esta arquitectura, la retracción de las prolongaciones, la disolución de las conexiones sinápticas y la redistribución de los organelos. Para una neurona integrada y totalmente conectada en un circuito que es funcional, esto destruiría el circuito. Además, también es importante recordar que los circuitos neuronales codifican información mediante el patrón específico en el que se dan esas conexiones sinápticas y mediante modificaciones sinápticas a largo plazo. Estas conexiones forman el sustrato físico de la memoria, de los comportamientos aprendidos, de la personalidad. Si las neuronas se dividieran, estos circuitos establecidos se interrumpirían. Las células hijas perderían las sinapsis específicas que formó la célula madre y el resultado sería que el organismo perdería la información aprendida. A nosotros como humanos nos interesa aprender los colores que nos aprendimos a los 4 años. Esta función computacional de nuestro cerebro depende de la estabilidad a lo largo de las décadas. Si nuestro cerebro continuamente se estuviera reestructurando, pues sí, mucho de quién somos y de lo que hemos aprendido se perdería en cada reestructuración. Y todo esto que les acabo de contar es la razón por la cual durante décadas se pensó que el cerebro humano era un ente fijo, que nacía con un cierto número de neuronas y que de ahí en adelante solo se dedicaba a perder neuronas. Muchas de ellas cada que te metes una borrachera. Pero no, amigos. Nuestro cerebro no sería la maravilla que es si no pudiera cambiar, adaptarse y, claro, aprender. Y parte de esa maravilla es la neuroplasticidad. La neuroplasticidad se produce cuando el cerebro cambia sus conexiones, estructura o función en respuesta a la experiencia, el entorno o las lesiones a lo largo de toda la vida. Y como ya lo mencionamos, durante las primeras etapas de nuestro desarrollo, la neurogénesis, la sinaptogénesis y la poda neuronal se dan de forma intensa, creando y refinando circuitos neuronales de forma masiva, específicamente en los periodos críticos y sensibles de la infancia y la adolescencia. La plasticidad, aún así, continúa en la edad adulta, aunque generalmente, claro, está reducida, pero sigue siendo necesaria porque contribuye al aprendizaje, a la memoria, al desarrollo de habilidades y a la rehabilitación. La plasticidad en nosotros, los deudores crediticios, se da por diferentes vías. Una de ellas es la plasticidad sináptica,
el cambio en la fuerza de conexión. Las neuronas modifican la intensidad de su comunicación sináptica mediante la potenciación a largo plazo y la depresión a largo plazo. Y estos cambios son impulsados por patrones de actividad. Esto implica cambios en la liberación de neurotransmisores, el número y la sensibilidad de los receptores y las vías de señalización intracelular. Los cambios sinápticos pueden ser ascendentes, es decir, fortalecen o crean conexiones nuevas, o descendentes, debilitamiento o poda. Ojo. Ambos son esenciales para mantener redes neuronales eficientes. Recordemos lo que platicamos hace un rato. Las neuronas no cambian porque parte de su trabajo es mantener la información. Y la información la mantenemos a través de estas conexiones que forman. Ahora, ya sabemos que el cerebro no es estático y que estas conexiones se pueden fortalecer o se pueden perder. Cuando le damos uso a una conexión, por ejemplo, ¿cuál es la capital de Yugoslavia? ¿Cuál es la capital de Yugoslavia? No. Esta información muy posiblemente la supiste en algún momento. Alta probabilidad de que para un examen la tuvieras que estudiar. Y durante tu estudio, tu cerebro creó conexiones para almacenar la información. Ahora, saliste del examen y después ya jamás en la vida te volvieron a preguntar la capital de Yugoslavia. Esa conexión se quedó como un camino abandonado, que cuando no se usa, poco a poco, pues la maleza comienza a llenarlo y el aire comienza a llevarle tierra e incluso el camino podría llegar a desaparecer. Tu cerebro tiene una política que se llama úsalo o piérdelo, papi. El que se fue para la villa pierde su silla. Esta información que posiblemente la aprendiste en algún momento, la perdiste porque nunca la volviste a necesitar. No la pusiste en uso. Durante años de tu vida te dedicaste solo a aprender. Llevaste clases de biología, historia, geografía, matemáticas, física, química, pero en algún momento dejaste de utilizar esa información y simplemente desapareció de tu memoria. Y ahora estás en YouTube comentando, ¡ay! Eso no me lo enseñaron en la escuela. ¡Qué padre! Así no explicaba mi maestro. Cuando alta probabilidad de que sí, pero nunca lo volviste a utilizar. Dime, ¿cuál es la evolución de Pikachu? Exacto. Hay información que aprendiste a los 8 años y nunca olvidaste. O sí, en cuyo caso, pues es hora de hacerte un examen de próstata o agendar tu siguiente Papá Nicolau. La capital de Yugoslavia es Belgrado, para los que se quedaron con la duda. Estos cambios en el fortalecimiento o el debilitamiento de la sinapsis pueden encaminarse a reorganizaciones más extendidas, ajustes en las redes neuronales. Las neuronas desarrollan o retraen dendritas, espinas y ramificaciones axónicas, forman nuevas sinapsis, es decir, sinaptogénesis, y en ocasiones nuevas neuronas. Así es, neurogénesis. Las neuronas sí siguen naciendo en el cerebro adulto, solo que en zonas específicas, por ejemplo, en el hipocampo. También se puede presentar una reorganización funcional. Esto se ha documentado principalmente tras una lesión o enfermedad que daña un área del cerebro. Se ha observado que las regiones cerebrales cercanas o distantes se activan para asumir las funciones perdidas. Y esto es una buena parte de muchas terapias de rehabilitación hoy en día. Crear el ambiente correcto y la práctica suficiente para que incluso si un área del cerebro se dañó, otras áreas puedan compensar sus funciones. Y yo no sabía, pero existe algo a lo que se le llama afasia de Broca. La afasia es que no puedas hablar. Y en el caso de la afasia de Broca, sabes lo que quieres decir, pero no puedes decirlo. De tu boca simplemente no salen las palabras correctas. Tienes dificultad para formar oraciones. Tal vez solo puedas decir unas cuantas palabras en lugar de decir una oración completa. Imagínense ustedes un extranjero en su primer clase de español intentando pedirles un vaso de agua. Este tipo de afasia se presenta cuando se daña el área de Broca del cerebro, que se localiza en el lóbulo frontal del lado izquierdo de la cabeza, cerca de la sien. Esta parte del cerebro controla el habla y la articulación. Y lo interesante no es que las personas pierdan su habilidad de hablar cuando se daña esa zona, es el método que encontraron para recuperarla. Porque resulta que las personas con afasia de Broca pueden cantar, porque cantar lo hacemos con otra área del cerebro. ¿Qué? A mí me voló la cabeza mucho esto. Pero me explica por qué soy tan buena para hablar
y tan mala para cantar. En el caso de Broca, parece que hay algo con el ritmo, o sea, pues sí, cantar es hablar de forma rítmica, pero al parecer hay algo ahí con el ritmo que les ayuda a poner en orden su habla. Y a través de muchas sesiones de terapia, las personas entrenan para que su canto, que nuevamente es producido por un área del cerebro que no es el área de Broca, entrenan para que su canto se escuche como su habla. ¡Wow! Me vuela la cabeza. Y miren amigos, yo los traje hasta acá por una razón. Número uno, para dejarles caer todos estos factos que se me hacen a mí súper interesantes, como este de la fascia. Y número dos, para que nos maravillemos con el fantástico fenómeno de la neuroplasticidad. Y número tres, para hablarles sobre cómo se modula la neuroplasticidad y convencerlos de volverse niños Montessori a sus 68 años. No sé nada del método Montessori, que no sean memes. Así es que si maltratan a los niños, ahí me lo dejan en los comentarios, me comentan para enterarme. Y ustedes imagínense algo más padre. Hablemos sobre los moduladores de la plasticidad neuronal y cómo podemos hacernos estimulación tardía. Entre los moduladores se encuentra el estrés, el estilo de vida, el ejercicio, la actividad cognitiva, la actividad social, la motivación y la atención. Estos factores moldean la forma en que la plasticidad sucede en tu cerebro. Pero como yo sé que esa es la lista que les presento siempre, cosa que deberían ver como algo positivo y hacerme caso en vez de decir, ay, es lo mismo de siempre. Exacto, sí, es lo mismo de siempre. Lo cabrón está en hacerlo, papito. Pero bueno, el día de hoy hablemos de la modulación de la neuroplasticidad, pero hagámoslo con un enfoque molecular, porque todo lo que sucede en nuestro cuerpo tiene o electricidad o moléculas detrás. Nada, amigos, nada está sucediendo en el éter. O sea, todo está pasando, ¿se sabes? Tiene que haber mensajeros, moléculas indicando las cosas. Y hablando de moléculas, empecemos por el BDNF, o factor neurotrófico derivado del cerebro. De este factor ya platicamos en el video de las sillas comen cerebros. Gran video, de mis videos favoritos aquí. Vayan a verlo después de este. El BDNF es la neurotrofina más estudiada en la investigación de la plasticidad neuronal. Actúa principalmente en el fortalecimiento sináptico, el crecimiento dendrítico y la consolidación de la potenciación a largo plazo. Dígase de pasar de información de corto plazo a información a largo plazo. Es una molécula súper buena para nuestro cerebro y todos quisiéramos un poquito más de ella. ¿Y saben cuál es el inductor no farmacológico más potente de esta molécula? El ejercicio. Incluso una sola sesión aumenta los niveles séricos de BDNF. El entrenamiento cognitivo y el aprendizaje incrementan la expresión de BDNF en el hipocampo y en áreas corticales específicas de la modalidad entrenada. Esto es algo importante. Queremos que nuestro cerebro se mantenga activo, que se mantenga filoso, y luego no le damos nada que aprender, que procesar, que analizar, que criticar. Lo dejamos marinarse en puro contenido algorítmico que ya está preseleccionado para no retarnos en lo absoluto. Necesitamos darle a nuestro cerebro cosas que masticar y dárselas de forma activa. Busca aprender algo nuevo de forma estructurada. Sigue un curso. Hay miles de cursos gratis en YouTube. De todo puedes aprender y todo beneficia tu cerebro. ¿No sabes dibujar con lápiz? Aprende a dibujar con lápiz. ¿Por qué no aprendes? Nomás ocupas un lápiz y YouTube. Que si me estás viendo significa que por lo menos lo segundo ya lo tienes. Así es que suscríbete, dale like, comparte, muchas gracias. Dale a tu cerebro cosas que masticar antes que se le caigan los dientes. Siguiente, el sueño. La privación de sueño suprime el BDNF hipocampal. El sueño de ondas lentas, además, es particularmente importante. El sueño, amigos, es lo más básico que hay para la salud. Es, de hecho, la base de la salud. Otra cosa importante es que así como un niño requieres enriquecimiento ambiental. Esto aumenta los niveles de BDNF en el hipocampo, la corteza somatosensorial y el cuerpo estriado en modelos animales. ¿Quién también es un animal? Nosotros. El siguiente modulador de la neuroplasticidad es el sistema glutamatérgico. Este se encarga de regular la excitación neurológica en el sistema nervioso humano. El glutamato, también conocido como ácido glutámico, es el neurotransmisor excitatorio más común y está presente en una amplia variedad de funciones cerebrales,
como la memoria, el aprendizaje y la plasticidad cerebral en la corteza cerebral. ¿Cómo logramos activar más de este sistema? A través de protocolos de aprendizaje, como la navegación espacial y el aprendizaje episódico, el cual activa directamente el procesamiento a largo plazo, dependiente de este sistema en hipocampo y en el giro dentado. En este caso, es importante el aprendizaje espaciado y basado en práctica. No es sentarte a querer aprender alemán en un día. Es una repetición y la progresión gradual lo que ayuda a ir fortaleciendo las conexiones de nuestro cerebro. Esto los mamados además lo deberían de entender súper bien. Es lo que para ellos, para crear músculos, se le conoce como sobrecarga progresiva. En el gimnasio empiezas levantando las pesas de 2 kilos, pero a las semanas vas a estar más fuerte y vas a poder cargarlas de 4 kilos. Y van a pasar unas semanas y vas a poder cargarlas de 6 kilos y así te vas volviendo más fuerte. Eso te permite retarte de forma continua y nuestro cerebro necesita algo similar, necesita constancia y sobrecarga progresiva. Ir dándole retos cada vez más grandes cuando supera lo sencillo. Ahora, hablemos de lo que daña la neuroplasticidad. Por ejemplo, el cortisol. Ojo, el cortisol no es el malo de la película como muchos videos de internet quieren hacernos creer. Un nivel moderado y de forma aguda de cortisol mejora la consolidación de la memoria a través de los receptores mineralocorticoides. Sin embargo, un nivel alto y crónico de cortisol es destructivo, genera retracción dendrítica del hipocampo, supresión de la neurogénesis y deterioro del procesamiento a largo plazo. Y a mí se me hace bien curioso porque hay experimentación con protocolos donde estresan al sujeto tantito antes de que empiece a aprender y ese cortisol que libera le ayuda a memorizar. Pero pues yo sé que todos aquí vivimos, miren ya, con el estrés así, en la punta del pelo. Así es que mejor vamos a enfocarnos en modularlo. El mindfulness, que es una palabra súper general para denominar estrategias que pueden ir desde visualizaciones sentado en una silla hasta hacer ejercicios de respiración, se ha visto que reduce el estrés. Véanlo un poco como meditar o tomarse un momento para respirar, para estar presentes. También el regular el sueño y el hacer ejercicio ayudan a modular de forma benéfica los niveles de cortisol. El siguiente impedimento a la neuroplasticidad es la inflamación. Nuestro cerebro tiene todo un protocolo de defensa inmunitaria que ayuda a cuidar nuestro cerebro. Pero cuando ese sistema se pone bastante reactivo, puede causar inflamación y los estados inflamatorios perjudican la neuroplasticidad. ¿Qué podemos hacer para mejorar esto? Repitan conmigo. Ejercicio. Pero también en algunos protocolos se ha observado que el consumir omega 3 o llevar dietas antiinflamatorias como la dieta mediterránea y otras dietas basadas en plantas ayudan a reducir la inflamación y en el caso de la dieta ayudan a preservar el volumen de nuestro hipocampo y una mejor plasticidad cognitiva. Además del estrés crónico y la inflamación, existen sustancias como el alcohol y los opioides que impiden la neuroplasticidad. Y las borracheras muy fuertes, miren, cuello a las neuronas. Así como vimos que el dormir bien, el reducir el estrés y el hacer ejercicio son buenos para la neuroplasticidad, sus comportamientos contrarios son veneno para el cerebro. Una vida sedentaria, la privación del sueño, el aislamiento social y el desuso dañan nuestra salud neurológica. Y para mí, lo más llamativo de estos moduladores que acabamos de platicar es que todos son afectados por el ejercicio, lo que lo convierte por un margen significativo en la intervención no invasiva más ampliamente validada para mejorar la plasticidad neuronal a lo largo de la vida. Y si yo tuviera que nombrar un segundo lugar, diría que lo más cercano al ejercicio para la neuroplasticidad es la curiosidad. La curiosidad, amigos, no mató al gato, le ayudó a hacer nuevas sinapsis. Sí, sean curiosos en amplitud, en profundidad, interésense por muchas cosas, por muchos temas, pero también tengan interés de conocerlos a detalle, de dedicarle su tiempo para ir descubriendo todo lo que esconden esos misterios, amigos, del mundo, porque todo es un misterio. Todo lo que no sabemos, misterioso, paranormal. Las personas conocen la palabra fotosíntesis y saben que es algo que hacen las plantas. ¿Pero qué es? ¿Cómo funciona? ¿Cómo la descubrimos? ¿Qué está haciendo ese árbol? ¿Cómo llegó aquí? ¿Está sano o está enfermo? ¿Qué es la fotosíntesis? ¿Tú sabes? Háganse preguntas del mundo, muchas preguntas del mundo. Sobre todas las cosas, yo soy la persona más chismosa que van a conocer en su vida. ¿Soy la persona más chismosa que van a conocer en su vida? Sí, soy la persona más chismosa. Chismosa con la gente, me encanta escuchar cómo son sus vidas, por qué, cómo son ellos,
¿Por qué? ¿Qué les gusta? ¿Por qué? Pregunten, amigos, escuchen, aprendan, denle cosas a su cerebro para desarrollarse. Y miren, yo creo que esta parte de la mente curiosa, la verdad es que sí se las vengo manejando muy bien. Y no nomás en cosas de ciencia, ¿eh? Yo estoy aprendiendo a coser, quiero aprender carpintería, a hacer impresiones 3D, estoy aprendiendo alemán, leo y escucho a veces de forma obsesiva hasta de el chisme más minúsculo que me encuentro, amigos. Aprendo de todos, menos a dormir a mis horas. Eso sí, miren, me lo podrían enseñar mejor ustedes. Pero yo sí les sé hacer un corset. Así es que, de verdad, no dejen que su hobby sea estar en redes sociales. Estar consumiendo sin aprender, sin retar, manteniendo de verdad a su cerebro dormido completamente. Sean curiosos y les prometo que el mundo y su cerebro nunca se les van a acabar. Espero que les haya gustado el episodio de hoy y recuerden que si se suscriben al canal voy a ir personalmente a sus casas a ver qué están haciendo y cómo la tienen ordenada y qué tienen en ese cajón y por qué no han regado sus plantas y a qué hora comen en esta casa. ¿Qué es la fotosíntesis? ¿Tú sabes? Sí, cómo convierte la energía en las plantas. ¿Pero cómo? ¿Cómo lo hace? Sí. Toman los rayos del sol. ¿Y qué producen?